Creo sí que ya estamos en contacto con el ex gobernador de Santa Fe, compañero socialista, Antonio Bonfatti. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal, Mario? Un gusto. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, nos vamos a superponer al discurso del presidente de la Nación que está abriendo las sesiones extraordinarias del Congreso. Te pido disculpas si lo estabas siguiendo. Lo estaba siguiendo, pero bueno, tenía el compromiso contigo, así que aquí estamos. Bárbaro. Bueno, Antonio, bueno, no sé si me querés comentar algo de lo que hayas escuchado hasta aquí del presidente de la Nación. No, muy poco, porque justo también tenía otro llamado telefónico y pude escuchar el inicio del tema de vacunas, bueno, la preocupación indudablemente por lo que ha sido la pandemia y ahora el tema de los estudiantes, y no pude escuchar mucho más. Bien, bueno, yo te quería preguntar porque, bueno, empezar preguntándote porque estamos justamente en un marco todavía de pandemia, donde, bueno, los últimos días ha venido bajando el número de contagios y también el número de fallecidos por COVID-19, pero nadie sabe cómo se encaminará hacia el futuro inmediato, si es cierto que vendrá una nueva ola, etcétera. Y cómo, a través de los 12 años de la gestión socialista en Santa Fe, Hermes Wiener, vos, Antonio Bonfatti y luego Miguel Lifchit, se fortaleció mucho el sistema de salud de Santa Fe. Me gustaría que nos hicieras vos un balance sobre cómo bancó, por decirlo de alguna manera, el sistema de salud esta epidemia que nos tiene a maltraer desde hace un año. En primer lugar, teniendo un proyecto de lo que pretendíamos. Nosotros nos planteamos ya desde la Intendencia de Rosario, que gobernábamos ya del año 89, instrumentar un modelo de salud acorde a nuestro país y no copiando recetas, y obviamente con un rol preponderante del Estado. Claro. En ese sentido, como regulador del sistema, a pesar de que en este país hay tantos subsistemas, ¿no? Las obras sociales, la prepaga, el privado. Nosotros era desde el sector público el fortalecimiento del mismo y darle a todos la igualdad de oportunidades, el acceso universal, la gratuidad, la provisión de medicamentos y obviamente jerarquizando la atención primaria. Claro. Porque hoy se resuelve el 86% de los problemas, se sigue resolviendo de la misma manera que hace 50 o 100 años atrás, sin tecnología. Con la mano, ocupando, ocultando, hablando con el paciente, mirándolo. Esta es la forma de resolver estos problemas. Y después una cadena, digamos, por así decirlo, eslabones de mayor complejidad con los centros de especialidades médicas ambulatorios y grandes hospitales de emergencia y cuidados críticos. Y así fuimos elaborando los centros de atención primaria de la salud que se construyeron. Los hospitales de mediana complejidad se hicieron 6 en la provincia, en distintas regiones, para evitar que la gente tenga tantos traslados. No te olvides que Santa Fe tiene 1000 kilómetros de norte a sur, claro. Y 5 hospitales de alta complejidad y emergencia, de los cuales 3 se terminaron, 2 no alcanzamos a terminar, porque estamos hablando de 38.000 metros cuadrados uno y 25.000 metros cuadrados otro. Y tuvimos dificultades con uno de ellos, con el intendente, que era Perotti en aquel momento, que no nos entregaba un terreno para poder construir el hospital. Tiene más de una manzana y media. Bueno, y obviamente la producción de medicamentos. Esto significó tener la mortalidad materno-infantil más baja del país, tener mortalidad materna cero a la hora de los partos, el 84% de todos los centros de atención primaria, de lo que se consume como medicamento de atención primaria se produce en la provincia y con el municipio de Rosario, y a su vez lo que se consume en los hospitales también con una alta incidencia, que reitero es todo gratuito. Claro. Y la última tecnología existente al abordaje del diagnóstico. Tenemos maternidades que son modelos, que no existen en otro lugar de Argentina, parto respetado, interrupción voluntaria del embarazo siguiendo las reglas, las leyes. O sea, creo que hemos instrumentado un sistema de salud que ha sido motivo, digamos, de mención por parte de la Organización Mundial de la Salud, de premios otorgados oportunamente, de la Oficina Sanitaria Panamericana. Así que orgulloso de lo que hemos construido. Indudablemente la pandemia implica también no solamente la propuesta de los efectores de salud y del sistema de salud, sino también
como el comportamiento de la gente, ¿no? Ujú. Porque frente a un virus que no tiene freno ni barrera, si no cumplimos las normas, indudablemente que se dispara. Ahora, tenemos una mortalidad muy baja. En este momento en Santa Fe no hubo muertos. En esta última semana hemos tenido apenas, lamentablemente, no, pero 15 muertos en toda la provincia estos últimos días, así que es muy, muy baja. Y bueno, siempre no logramos tener nunca saturación de las camas críticas. Llegamos a tener 90 y pico, pero nunca estuvieron saturadas, lo cual demostró la eficiencia del sistema. Claro. Y eso supongo yo que tiene que tener un reconocimiento en la opinión pública significativo. ¿La dirigencia política lo reconoce? Bueno, lamentablemente quienes están en el gobierno ahora hablan de lo bien que están las cosas sin entender que también hay todo un pasado, porque sin todo lo que se ha construido es imposible que hoy tener los frutos, claro, o recoger los frutos de lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, siempre así las mezquindades no son ajenas a este país en la política. ¿Y cómo lo ves a Omar Perotti en el manejo de la provincia? Bueno, hay una encuesta que dice que se está considerando el peor gobernador del país. No lo digo yo, lo dicen las encuestas nacionales. Así es. Creo que no tiene planes, no tiene proyectos en ninguna de las áreas, lamentablemente. Tampoco tiene gestores, porque creo que no se han capacitado, no se han formado. Y ha conformado un conglomerado, digamos, de distintos, por así decirlo, tribus, no sé si cabe la palabra, de distintas fracciones del peronismo que después se van repartiendo espacio y no hay una universidad de criterio, y eso no es bueno. Claro, sí. Y el tema de la inseguridad con el que tanto sufrieron ustedes durante sus gestiones, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos bajo la gestión de justamente de Omar Perotti y de Marcelo Saín? Se ha incrementado un 20% la criminalidad el año pasado. Ellos que creían que era soplar y hacer botellas, ¿no? Y que venían con la paz y el orden como eslogan, y que tenían la solución para todo. Un tema complejísimo, porque nosotros siempre dijimos que esto no era solamente cuestión del tráfico de drogas, sino de culturas que lamentablemente han permeado en algunos estamentos de la sociedad, de dirimir cuestiones a veces menores, y tengo para ello varias crónicas policiales, a los tiros, con un arma en la mano, lo que significa la pobreza estructural, que no por ser pobre es violento, pero que genera un caldo de cultivo árido para tener mano de obra barata, pero con plata que mucho más redituable que tener trabajo, lamentablemente, donde escasea el trabajo, donde tenemos 40 y pico, 44% de pobreza. Y reitero, no es que la pobreza sea la que genere la violencia, pero la desigualdad es un caldo de cultivo. Claro. Bueno, a esto se suma tener 29 puertos de ultramar que nos cansamos de denunciar y nunca fuimos considerados de lo que significaba la hidrovía y el tráfico de Paraguay y de Bolivia de la droga que se exportaba el 85% a otros países. Y en verdad hay que tener una mirada integral, desde lo social, desde lo policial, desde la investigación, desde la prevención. Y creo que este gobierno indudablemente tiene hoy el respaldo del gobierno nacional, pero tampoco veo que haya una estrategia común, ¿no? Porque esto no se soluciona con más o menos policías. Es un tema de un abordaje integral que, reitero, tiene que ver con muchas facetas y que no va a dar respuesta ni resultados en 2 días. Esto es un proceso, así como nos fuimos degradando como sociedad, hay que recuperar valores, hay que recuperar conductas, fundamentalmente el tema de la educación. Nosotros hemos construido 245 escuelas secundarias nuevas en la provincia de Santa Fe. Nada más ni nada menos. Aumentamos la matrícula primaria y secundaria y terciaria con cifras inéditas en el país, pero esto no es de algo que se resuelve en un día, esto se resuelve tal vez en una generación. Y hay que decírselo a la gente con toda claridad, porque si no se crean falsas expectativas. Claro, acá me manda un oyente que es el doctor Gabriel Alejandro Cantón, pregunta qué aporte recibe de la justicia en las políticas criminales públicas implementadas por el sector político, cuál es su experiencia.
No sé... No entendí la pregunta. Sí, dice, ¿qué aporte recibe de la justicia en las políticas criminales? Bueno, acá acá se creó el Ministerio Público de la Acusación. Salimos del sistema inquisitivo en la justicia. Se creó ya por las leyes en la época de Birner, yo lo pude instrumentar, el nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Y la defensa por otro lado, y el juez únicamente en su rol de juzgar, y no como hacía antes, de que investigaba y juzgaba al mismo tiempo. Como toda cosa, es decir, donde existen seres humanos, hay quienes se han equivocado, ahí tenemos a un defensor, jefe de los fiscales de Rosario, que los propios fiscales lo denunciaron por cohecho y una serie de asociación ilícita, etcétera, o sea que el propio sistema se puede depurar. Yo creo que hemos avanzado y mucho en Santa Fe con el nuevo sistema. Bien. También así que cuando hubo la transición del viejo al nuevo, que hubo como 6 meses de intervalo, ahí se acrecentaron los delitos en la medida en que no había quien operara, ¿no? Fue la transición en una etapa fue muy compleja, fue en el 2014 precisamente. Que claro, mientras estabas vos ahí a cargo de la gobernación. Sí, y aparte habíamos puesto preso a los famosos monos y a otros, a los Basi y a los... Después se siguió con otros jefes de organizaciones, y también quedó algo que hoy todos lo dicen y lo manifiestan. Me refiero al actual ministro, de que no están más los grandes capos, digamos, por darle un nombre, y abajo hay una pelea entre la segunda y la tercera línea, cosa que nosotros ya sabíamos. Esto no es nada nuevo. Eso también genera a veces un incremento de la criminalidad, ¿no? De las disputas. Antonio, Santa Fe, vos dijiste, son 29 puertos, tienen un litoral de 830 kilómetros, creo. 849, sí. 849 frente al Paraná, o sea, una frontera gigantesca. Y eso, y ahí están los puertos privatizados, y la concesión de la hidrovía se terminaba, de la empresa privada. Se había anunciado como que iba a haber una nueva empresa. Eso no ocurrió, se prorroga la concesión a través del decreto 949 del 2020 por parte del presidente Alberto Fernández, y esto trae un conjunto de controversias. ¿Cómo estás viendo vos el manejo, digamos, de lo que se le llama hidrovía, cuando en realidad es el río Paraná, que siempre fue navegable, y que el nombre de hidrovía, la verdad es que no sé si es el que correspondería, pero bueno, se ha popularizado su uso y lo mencionamos acá. ¿Cómo estás viendo vos esa prórroga de la concesión a la misma empresa? Sí, se prorroga la concesión porque todavía no están los pliegos de la nueva licitación para el manejo de la hidrovía. En verdad, una cosa es el dragado, al cual uno cuando habla de hidrovía se hace referencia creyendo que ese es el tema, y es un tema extremadamente más complejo. Vos fíjate que hoy el 80% de la producción argentina, me refiero a agrícola y con sus subsidiarias industriales, sale por el río Paraná, en donde se hablaba mucho de Vaca Muerta, pero Vaca Muerta hoy prácticamente, primero para que funcione, precisa de $1.000 millones, que no sé quién lo va a aportar, y todavía no es algo que esté mucho más allá de la crítica que hagamos al petróleo, digamos, sacado de la forma del saque, ¿no? Sí. Pero la hidrovía, lo que nosotros apelamos y estamos manifestando permanentemente, es que primero sea una cuestión federal, cosa que se había anunciado con bombos y platillos, y después en la evolución del tiempo esto no sucedió, a pesar de que hubo una reunión con los gobernadores, pero creo que hay que tener una mirada integral y no ver quién se lleva un pedacito de la torta para cada provincia. Nosotros tenemos que pensar la hidrovía en función de lo que significa también el transporte ferroviario, las conexiones viales, que la carga se mueva por el río y no se mueva por la tierra, porque indudablemente el costo del movimiento de camiones, y aparte todo lo que es la afectación del medio ambiente. Otro tema que tampoco se está valorando, se piensa en profundizar el dragado.
Operadores de dragas en el mundo no hay muchos, hay 4 o 5 empresas. Yo he escuchado hablar de una empresa del Estado, yo creo que hoy no tenemos condiciones para ello, pero esto también va de la mano con que tuvimos alguna vez la producción de buques Panamax en Tandanor, teníamos Domecq García, hoy dejamos de producir barcos, eso es una vergüenza. Las barcazas, tendríamos una empresa acá en Santa Fe, bueno, indudablemente era mucho más fácil traerlas del Mississippi porque una serie de inconvenientes para la chapa naval para barcazas acá. El otro tema que digamos no menor, el cambio de todas las barcazas que prácticamente lo maneja el paraguayo, y ¿por qué no lo maneja Argentina? Claro. Pero hay una serie de cosas, porque es un tema extremadamente complejo, integral, que hay que verlo en todas sus facetas, pero lo que yo creo que nosotros tenemos que tener un ente regulador en donde se controle, por otro lado también, esto de no menor, lo que entra y lo que sale, pero en cuanto a volumen también y en cuanto a qué es lo que se lleva. Digo volumen porque hoy hay una declaración jurada y con una declaración jurada se va un barco. Sí. Te puede declarar 3.000 toneladas, 5.000 toneladas menos, 10.000 toneladas menos, lo que se le ocurra. Es simple declaración jurada. Y estos son millones y millones de dólares que el país pierde. Entonces me parece que hay que poner un ojo en todas estas cosas y tener una visión integral a 20, 25 años, pero donde se van a cumplir determinados plazos. Tiene que haber un plan estratégico para el abordaje de la hidrovía. No es solamente, como muchos creen, bueno, tragamos 34 pies, o 36, o 38, 40, eso es parte de las discusiones. Obviamente el tema del medio ambiente, ¿no? Sí, hay que tener siempre presente eso. Sí, sí. Así que, creo que queda en evidencia con lo que vos decís que Argentina ha perdido el hábito por la planificación estratégica, integral y orientativa, ¿no? Totalmente, no tiene políticas públicas que permanezcan en el tiempo. Yo escuchaba a un colega tuyo hablando de la política exterior chilena, estaba refiriendo también al tema de vacunas. Nosotros hemos puesto, fíjate, en miles de voluntarios para la vacuna y en Argentina se está produciendo vacuna por una empresa privada. Ahora, cuando se produce en Inglaterra, la Comunidad Europea le dice, muchachos, primero acá tienen que abastecer Europa, después pueden salir para afuera. O sea, nosotros ponemos los voluntarios, fabricamos vacuna argentina y la mandamos a otros países y estamos mendigando vacuna. Digo, y el gobierno nacional se había involucrado con ese anuncio con la empresa privada. Acordémonos estas cosas, ¿no? A veces en la vorágine de las noticias uno se olvida de ellas. Sí, sí. Digo, hay que... yo estoy mirando lo que está ocurriendo en Chile, están vacunando a miles y miles, y acá estamos en cuentagotas. ¿Sí? Sí, acá me pregunta un oyente, Daniel Echavarría, dice, preguntar por la posibilidad de tener laboratorios estatales. Creo que en alguna medida ya lo dijiste, ante la evidencia del robo a que nos someten las multinacionales del medicamento y las vacunas. Bueno, aprovecho para ampliar y preguntarte, ¿ustedes tuvieron algún tipo de presión? Porque ustedes desplazan de un negocio formidable a laboratorios privados, y en la Argentina ya vimos allá en la década del 60, con la ley Oñatibia, las consecuencias que esto le trajo al gobierno de Arturo Illia, ¿no? Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo en el 95, y cuando Hermes Vine asume como intendente de Rosario, yo era el secretario de Salud Pública. Y lo primero que comenzamos a hacer era sueros. Destrozado, ringer, lactato. Compramos la caldera, tuvimos que tumbar una pared para poder meterla adentro, en una casona vieja, y empezamos a fabricar suero. Cuando, para darte un número, pues yo no recuerdo la cifra, pero suponete que un sachet de suero costara $1, en el mercado valía 1.50, entonces inmediatamente el privado lo bajó a 0.80, para tratar de destruirnos. Claro. Bueno, nosotros seguimos sosteniendo y fabricando nuestro propio suero, y al tiempo ellos se dieron cuenta que no íbamos a aflojar, volvieron a poner el valor que quisieron, y nosotros abastecíamos a todos los hospitales públicos con nuestro suero. También se hacían pomadas, algunas cosas de mayor simpleza. Eso fue creciendo y bueno, hoy hacemos antihipertensivos, drogas contra la diabetes, antiinflamatorios, antibióticos. Sí, lo que no estamos haciendo son drogas contra el cáncer, pero lo podemos hacer tranquilamente, lo podemos hacer, simplemente se necesita la decisión. El laboratorio fue creciendo, fíjate que estamos fabricando también aquellas cosas que al mercado no le interesa, que son aquellos medicamentos para enfermedades que tiene muy poca gente. Ajá. Y lo hemos hecho, los famosos medicamentos huérfanos.
estamos haciendo también para la tuberculosis, cosa que también se está abandonando porque no es un mercado, digamos, utilitario para la empresa privada. Claro. O sea que se puede hacer todo en Argentina. Tenemos científicos, tenemos técnicos, tenemos una enorme capacidad. Si el Estado Nacional pudiera juntar a todos los laboratorios nacionales, nosotros tendríamos un abastecimiento, yo tengo la certeza absoluta de, no digo el 100%, pero del 90 y pico por ciento de los medicamentos estoy seguro que es así. Qué bárbaro que no se haga. Y el Chagas, te pregunto, aprovecho ya que mencionaste por esos medicamentos huérfanos que nadie quiere producir, el Chagas es uno de esos medicamentos que no se producen. ¿Estarían en condiciones también? En Santa Fe hace años que no tenemos más Chagas, por cierto. Ah, no hay más Chagas en Santa Fe. No hay más Chagas en Santa Fe. Pero también se produce antichagásico. Ah, bien, sí, bien, sí, excelente, sí. Excelente. Bueno, te quiero ahora corrernos un poquitito al lado de la política, porque si no también me van a matar algunos, sí. De que si no te pregunto de política, así como no te olvidaste de eso. Bueno, el socialismo tiene internas el día 18 de abril. Así es. Así es. ¿Qué es lo que se discute en esa interna? Porque creo que tiene 2 listas en el plano nacional y algunas más en las distintas provincias. Pero ¿qué es esencialmente lo que se va a debatir o definir eligiendo a una u otra lista? Bueno, hay una lista que está representada por quien hoy es el secretario general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Indudablemente conocemos que hizo una alianza estratégica con Rodríguez Larreta. Nosotros, como nuestro Comité Nacional, intervenimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se apeló en la justicia nos impuso que la intervención se pueda hacer por un congreso. Obviamente el congreso no lo pudimos convocar porque la pandemia no lo impedía. Claro. O sea que esta es una de las listas. Y otra lista por el ex diputado Dipolina, y la otra por Mónica Fein. Lo que nosotros decimos es que tenemos que seguir apoyando a un partido socialista autónomo, independiente, que construya un espacio, una tercera posición, porque yo creo que ni el kirchnerismo o el peronismo en su conjunto, ni Cambiemos han dado muestra en estos años de poder solucionar los problemas estructurales de Argentina, que son graves, porque yo no me olvido que post dictadura teníamos 10% de pobres, claro. Y hoy tenemos 44%, y más de la mitad de los jóvenes por debajo de la línea de pobreza. Entonces digo, esto es lo grave, que no hay una respuesta, mucho más allá de otras cosas que podemos hablar, de corrupción, de lo que es la justicia, etcétera, etcétera, pero no hay una propuesta, un proyecto de nación que se vislumbre. Claro. Y esto es lo preocupante. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir con este sueño que tenemos, que lo compartimos con muchos, de un tercer espacio progresista que sea una alternativa a los que no han dado respuesta a nuestro país. Bien, bueno, nosotros somos proclives a eso. Ahora, hay una situación que es la asimetría del convocante, es decir, si el Partido Socialista, que creo que tiene esa misión, es el convocante, la asimetría se da entre el gran desarrollo que tuvieron y tienen en Santa Fe respecto a otros distritos. ¿Ustedes convocarían a la constitución de por ejemplo, un frente progresista en el orden nacional o algo por el estilo? Sin dudas, sin dudas. Ahora creo que no tiene que haber un convocante, tenemos que ser ponernos de acuerdo entre todos aquellos, no solamente partidos, organizaciones sociales, claro. Algunas organizaciones sindicales con las cuales podemos coincidir en esto, algunas asociaciones empresarias con las cuales podemos coincidir con esto, profesionales, en que tenemos que buscar otra alternativa. Digo, yo creo que nadie puede acá atribuirse un patrimonio de decir soy el convocante, porque eso ya empieza poniendo al otro en otro lugar. Me parece que tenemos que ir dialogando. Yo en este momento, bueno, como presidente del partido, indudablemente, dada la circunstancia que estamos en el medio de este proceso electoral interno, que por otro lado hace muchísimos años que no teníamos, estoy un poco, digamos, como quieto, esperando a que se resuelva, y a partir de allí tomar el contacto con todos y tratar de encontrar este acuerdo. Bien, aprovecho y te hago la última, porque después nosotros vamos a entrevistar al intendente de San Isidro, Gustavo Pose, que marchan a las internas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires,
donde ellos intentan justamente generar a partir del triunfo del sector de Gustavo Posse, Martín Lustó, Freddy Storani, ahí también apoya el Chanqui Cáceres, en fin, Juan Manuel Casella, piensan que pueden transformar a Juntos por el Cambio de una fuerza claramente de derecha en una fuerza de centro-izquierda. ¿Vos creés que es posible esa metamorfosis? ¿Vos me dijiste Juntos por el Cambio o Cambiemos? Bueno, sería más o menos sí. lo mismo. Sí. Cambiemos con el 15 y... No, yo no creo, digamos, en las... cuando uno los ve gobernando se da cuenta cuál es la prioridad de uno y cuál es la prioridad del otro. Claro. Cuál es el rol que se le da a la universidad, cuál es el rol que se le da a la ciencia y la tecnología, cuál es el rol que se le da al Estado en cuanto a controlar y administrar los bienes comunes, qué jerarquía tiene la salud y la educación, el federalismo, cambiar la matriz productiva de la República Argentina, el extractivismo sí o no, la pequeña y mediana empresa sí o no. Ahí están las cosas, porque yo estoy ya a esta altura de mi vida, con mis 70 años, los acuerdos de cúpula no sirven para nada. Primero hay que ponerse de acuerdo en qué proyecto de país querés. Claro. Y en función de eso, a ver, ¿qué vamos a hacer? En un plazo de 20 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los pasos que vamos a ir tomando? Y en función de eso después surgirán nombres que siempre son necesarios, liderazgos, aquellos que tengan una empatía con la comunidad, que se puedan interpretar estas cosas que se discutan, pero ya vivimos la época de la alianza en cuando se juntaban los dirigentes y se armó un espacio y después no se sabía ni qué hacer. Y eso fue un fracaso. Entonces yo creo, primero en tener los proyectos acabados y definidos, y a partir de allí hay que realizarlos, instrumentarlos, llevarlos a la práctica. Bien. Y tratar de encontrar la mayor cantidad de consenso posible en la sociedad, que la sociedad sea parte de esto. Que esta vez se convoca el Consejo Económico y Social y Político, no están los partidos de la oposición, Uh-huh. y organizaciones sociales está bien, sindicatos y empresarios está bien, y el resto. Sí, claro. Entonces me parece que es débil eso, porque nosotros lo que tenemos que lograr es ponernos de acuerdo, y esto no es solamente como si fuera una paritaria. Sí. Es un mecanismo de regulación económica y social, pero de solución de conflictos y desajuste. Se tiene que tener una dimensión esencialmente política, valorar y procurar ese acuerdo básico del cual estamos hablando. Bonfatti, usted, Daniel de Abrantes le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, ¿cómo está? Usted está señalando la necesidad de volver a una mirada con planificación estratégica, volver a las plataformas políticas, volver a darle contenido a la política, cosa que en la Argentina estamos viendo que en los últimos años se han ganado elecciones con frases huecas y después las plataformas se improvisaban y terminaban siendo, digamos, los gobiernos perdiendo el rumbo y bueno, así estamos, un país sin rumbo. El esfuerzo por construir un tercer espacio es un esfuerzo que viene también desde largo tiempo atrás y a veces uno piensa que ¿por qué han fracasado los terceros espacios? ¿Por defección de la gente que no los vota o porque los protagonistas, los dirigentes políticos no han sabido sostener esas propuestas a lo largo del tiempo? Porque siempre volvemos a esta necesidad, tenemos que construir un tercer espacio y nos miramos a veces en el espejo del Uruguay, ¿no? Y vemos el Frente Amplio y decimos, bueno, ¿por qué no somos capaces de construir una institución con capacidad de proyectarse a lo largo del tiempo, ¿no? Tiene un poco de todo, pero fundamentalmente en un país en donde hay una enorme falandulización de la política. Yo digo, los medios en esto influyen y mucho en cuanto a, hemos tenido cantantes, claro, automovilistas, etcétera, a los cuales se apeló para gobernar. Y con esto no sale un país adelante. Claro. Yo lo veo permanentemente, es decir, gente que
no toma la política en serio de una cosa que hay que estudiarla como una ciencia. Claro. Y que hay que tener una cierta formación de ir siendo concejal, después alguna otra responsabilidad. También dirigentes que provengan de otros campos, de la economía, del campo social, pero que tengan, digamos, un compromiso. Entonces acá todo se falanduliza, todo es, bueno, usted mismo lo decía, ¿no? Uno recuerda la última campaña, o las anteriores, síganme que no lo voy a defraudar, el salariazo y la revolución productiva, todas mentiras, todas frases, se apela a todo eso, y lamentablemente vivimos en un mundo donde hay un consumismo tremendo, bueno, de la sociedad de consumo en su conjunto, digamos, donde todo pareciera que pasa por tener más cosas, pero también es parte de esto la política en la Argentina. Y obviamente es muy difícil a veces penetrar, bueno, lo que fue la grieta explotada por unos y por otros, ambos lados, para quedarse con el poder. Bueno, así nos le está yendo. Ahora, uno siempre dice, ¿cuándo reaccionará la gente? Bueno, qué sé yo. Será también nuestra cuota de qué fuerza le ponemos a esto, ¿no? Demostrar algo que es diferente. Parecería ser que el Partido Socialista tiene una responsabilidad histórica en esto de construir un tercer espacio. Sí, no tengo dudas, pero digo, solo no, de esto tenemos que tener una fuerte encarnadura. Claro. Nosotros apelamos que en las próximas elecciones podamos mejorar los guarismos del anterior, ¿no? Uh-huh. ¿Y va Miguel Lischy como candidato a senador nacional? Sí, en principio esta es la decisión. Sí. ¿Y las encuestas qué están diciendo? No, yo no tengo personalmente encuestas, pero no tengo la menor duda que va a ser favorable a Miguel. Bien. Bien. Bueno, Antonio, la verdad es que te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de suspender la atención sobre las palabras del presidente de la Nación, justamente hoy, con el día en que se abren las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, y pronto te volveremos a molestar. Con todo gusto. Ha sido un gusto. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado, una gran claridad. Hemos hablado con el exgobernador de Santa Fe, presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti. Antes, Antonio había sido secretario de Salud de Hermes Wiener en la Municipalidad de Rosario, cuando Hermes Wiener fue por 2 veces intendente. Y la verdad es que lo más avanzado en salud en la Argentina lo dio el socialismo en Santa Fe. Y creo que a veces se omitió, por decirlo así, por mezquindad, señalar que ese era el modelo a seguir en otras provincias y en el orden nacional. Y por intereses concretos. Y Mario. Por intereses concretos.